Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Elizabeth Orozco y nos encontramos nuevamente con ustedes en Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas correspondiente a primer grado de secundaria. Yo soy el profesor Juan Carlos Becerra y en esta lección daremos continuidad al tema anterior. Recuerden que vimos los diferentes significados y representación de la fracción y fracciones con denominador diferente de 0. En esta lección analizaremos cómo ubicar números decimales en la recta numérica. Compararemos números decimales entre sí para determinar cuál de ellos es mayor, menor o si son iguales. Y veremos cómo establecer la equivalencia de una fracción común con una fracción decimal. Elizabeth, a propósito de este tema que estudiaremos hoy, fíjate que la última vez que vi a mis alumnas y alumnos, noté que la mayoría había crecido mucho en comparación con la estatura que tenían al inicio del ciclo escolar. Sí, es increíble lo rápido que crecen en esta etapa. Seguramente lo han notado. Si no, hagan la prueba de medirse semana a semana y registren las medidas que van obteniendo para que observen cómo van creciendo. Un recurso que pueden utilizar para llevar su registro es el de anotar sus medidas en una recta numérica. Sin embargo, el crecimiento de una semana a otra será apenas de unos milímetros, así que tendrán que aprender a ubicar números decimales en la recta numérica, ya que posiblemente obtendrán medidas como 1.53 metros, 1.71 metros, etc. Vamos a ayudarles a realizar dicho registro de una manera adecuada. Utilizaremos como guía el siguiente video. Para ubicar el número decimal 7 décimos en la recta numérica, se puede seguir el siguiente procedimiento. 1. Dado que 7 décimos nos indica por su expansión decimal que en una unidad hay 10 décimos, para ubicarlo en la recta numérica podemos dividir la unidad en 10 partes iguales. 2. Ya sabemos que hay números positivos y negativos. ¿Y cómo ubicarlos en la recta numérica? En este caso, 7 décimos es un decimal positivo y se ubica a la derecha del 0. 3. Para ubicar 7 décimos en la recta, nos vamos a mover a partir del 0 7 posiciones a la derecha, empezando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como observan, 7 décimos se ubica en este punto de la recta numérica. En el caso del número 63 centésimos, identificamos que es un número decimal del orden de los centésimos. Esto significa que la unidad está dividida en 100 partes iguales. En este ejemplo, como en el anterior, no hay un número entero, es decir, estamos entre 0 y 1. Vamos a dividir en 100 partes iguales la distancia entre 0 y 1. Primero dividiremos en 10 segmentos iguales y a su vez cada segmento resultante también. Lo subdividimos en 10 partes iguales. Así que partiendo del 0 tenemos que llegar al 0.63 centésimos, es decir, nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Y ahora hay que prestar atención. 3 centésimos está entre 6 décimos y 7 décimos, es decir, el 0.63 centésimos se encuentra en este lugar. En el video que acabamos de observar, ¿se dieron cuenta por qué en la recta numérica del 0 al 1 se dividió en 10 partes iguales? Repasemos el nombre que recibe cada número después del punto decimal de acuerdo con su posición. Para recordar esto, observemos la siguiente imagen. En ella se muestra el nombre de los números decimales de acuerdo a su posición. En este caso, la primera posición a la derecha del punto decimal, donde está el número 5, corresponde a los décimos. Siguiendo el mismo orden, en la segunda posición, donde está el número 3, corresponde a los centésimos. En la tercera posición, donde está el número 7, corresponde a los milésimos. En la cuarta posición, donde está el número 1, corresponde a los 10 milésimos. En la quinta posición, donde está el número 6, corresponde a los 100 milésimos. Y por último, en la sexta posición,
en donde se encuentra el número 4 corresponde a los millonésimos. Es importante mencionar que hay más posiciones en los números decimales. Ahora que recordamos estos nombres, vayamos con un ejemplo de cómo pueden ubicar los registros que vayan obteniendo de su estatura en la recta numérica, cuyas medidas corresponden a números decimales. Me parece bien. ¿Qué te parece si el ejemplo lo hacemos contigo? ¿Cuánto mides, Elizabeth? Hoy pues soy muy chaparrita, mido 1.52 metros. Tu estatura corresponde a un número decimal que significa un entero con 52 centésimos. Para ubicar este número decimal, debemos de trazar una recta numérica que en nuestro caso está dividida del 0 al 10 e identificar entre qué número se encuentra el número 1.52. Miren con atención, seguramente ya se dieron cuenta que un entero 52 centésimos se encuentra entre el 1 y el 2. De acuerdo con este ejemplo, para ubicar los 52 centésimos, debemos dividir en 100 partes iguales la distancia entre 1 y 2, en donde cada división corresponde a una centésima parte de esa distancia. Contemos centésimo por centésimo a partir del 1 hasta llegar a 52 centésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 y 52 centésimos. Por lo tanto, el número decimal 1.52 queda ubicado en este punto. ¿Siguieron el ejercicio? Intentémoslo una vez más. Carlos, ubiquemos ahora tu estatura. ¿Cuánto mides? 1.73 metros. Perfecto. Usemos la recta numérica para ubicar 1.73 metros. Recuerden que 1.73 es un número decimal, que significa un entero con 73 centésimos. Para ubicar este número en la recta numérica, primero debemos observar entre qué números se encuentra. Al igual que en el ejemplo anterior, un entero con 73 centésimos es mayor que 1, pero menor que 2. Por eso se encuentra entre el 1 y el 2 de la recta numérica. Siguiendo con este ejemplo, por ubicar los 73 centésimos, debemos dividir en 100 partes iguales la distancia que hay del 1 al 2, en donde cada división corresponde a una centésima parte. Contemos centésimo por centésimo a partir de 1 hasta llegar a 73 centésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 73 centésimos. Por lo tanto, el número decimal 1.73 queda ubicado en este punto. ¿Se dieron cuenta? Elizabeth dijo, un entero con 73 centésimos es mayor que 1, pero menor que 2. ¿Esto significa que podemos hacer una comparación entre ambos números? Buena pregunta. Para responderla, veamos el siguiente video. Para comparar números, ya sean enteros o con decimales, se tiene que verificar dígito por dígito, empezando con el de mayor orden en su posición decimal, es decir, el que se encuentra hasta la izquierda. Así es como se puede saber qué número es mayor, menor o igual con respecto a otro. Entonces, en este ejemplo se están comparando los números 1.40 y 1.04. Así que comparando sus dígitos de izquierda a derecha, empezando con 1.40, se tiene al 1 y en 1.04 también. Así que por tener el mismo dígito son iguales hasta el momento. Luego se compara el siguiente dígito a la derecha. En 1.40 es el 4 y en 1.04 es el 0. Se sabe que 4 es mayor que 0 y ya encontramos una diferencia entre los dos dígitos que estamos comparando. Entonces, se sabe que 1.40 es mayor que 1.04. Así es.
Podemos hacer comparaciones entre números. Por ejemplo, un entero 30 centésimos es mayor que un entero 3 centésimos. ¿Se dieron cuenta que entre los dos números decimales se empleó la frase mayor que para comparar estos dos números? Me parece una excelente observación, porque a esa frase le corresponde un símbolo. Este símbolo que aparece nos sirve para comparar dos cantidades y significa mayor que. Para representar el símbolo de mayor que, colocamos nuestra mano derecha al frente y usamos los dedos índice y medio como si hiciéramos con ellos una tijera al abrirla. Formemos el símbolo. En este caso, la apertura más grande indica el número mayor y la unión de nuestros dedos indica el número menor. Para el símbolo menor que, hacemos exactamente lo mismo, pero con la mano contraria. Con lo que acabamos de ver, ahora realicemos la comparación entre los dos números que ubicamos al principio de nuestra recta numérica, 1.73 metros y 1.52 metros. 1.73 es mayor que 1.52. Elizabeth, ¿qué pasaría si cambiamos el orden de los números y los comparamos nuevamente? Al comparar estos números, el de la izquierda es de menor orden de magnitud con relación al de la derecha. Entonces podemos afirmar que 1.52 es menor que 1.73. Y entonces, ¿cómo distinguimos que dos números son iguales? Para ello observemos el siguiente video. Vamos a comparar a 0.320 con 0.32. Observemos que la parte entera únicamente tiene un dígito y es 0. Entonces, empezando a comparar dígitos de izquierda a derecha, tenemos a 0 de un lado y 0 del otro lado, donde 0 es igual a 0. Luego pasamos a la parte de los decimales. Aquí está el punto decimal y comparando la primera posición a la derecha del punto decimal, se tiene en el primer número un 3 y en el segundo también, llegando a otra igualdad. Ahora pasamos a la siguiente posición. En el primer número se tiene un 2 y en el otro también. Así que continuamos con las igualdades entre los dígitos. Finalmente, en la tercera posición del primer número se tiene un dígito 0, pero se observa que en el del segundo número no tenemos dígito. En estos casos hay que agregar un 0 para tener la misma cantidad de dígitos en la parte decimal y así poder comparar los números. Una vez que tengamos nuestra tercera posición decimal en el segundo número, podemos compararlos de nuevo. Llegamos nuevamente a una igualdad, ya que 0 es igual que 0 y se concluye después de comparar todos los dígitos de ambos números que son iguales. Analizando todo lo anterior, podemos concluir que hay tres símbolos que nos permiten comparar dos números: mayor que, menor que e igual que. Es importante recordarles que al comparar dos números decimales, estos deben tener la misma cantidad de cifras antes y después del punto decimal. En caso contrario, podemos agregar tantos ceros sean necesarios a la izquierda o a la derecha del número. Esto no cambiará su valor. Veamos un ejemplo de nuestra vida cotidiana, en el que sin darnos cuenta, invariablemente realizamos comparaciones entre cantidades que representan un número decimal. ¿A qué te refieres, Juan Carlos? Sí, les explico. ¿Se han fijado que los productos alimenticios deben de tener una tabla de información nutricional, la cual refiere el valor energético y los nutrientes que contienen, como proteínas, vitaminas, grasas, etc.? Entonces, aprovechemos esta información para comparar productos similares y determinar cuál es el que más nos beneficia. Sí, tienes mucha razón. Es algo que yo hago con los jugos de fruta, la leche, el cereal y con otros productos. Veamos juntos un ejemplo. En esta tabla se muestra la composición nutricional de dos productos, el arroz integral y el refinado.
Como todos los productos, estos contienen varios nutrientes. Entre los más importantes podemos destacar las vitaminas, ácido fólico y las proteínas. De acuerdo con la tabla, podemos comparar los nutrientes entre el arroz refinado y el arroz integral. Por ejemplo, los hidratos de carbono que contiene el arroz integral son 74.1 gramos y del arroz refinado son 81.6 gramos. Ambas cantidades están representadas con números decimales. Por lo tanto, podemos determinar cuáles productos tienen mayor, menor o igual valor, de acuerdo con lo que hemos venido trabajando con ustedes. En este caso, la cantidad de dígitos que tienen los dos números en la parte entera y decimal es la misma, por lo que únicamente comenzaremos a comparar de izquierda a derecha, comenzando con los números 7 y 8. Observen que 7 es menor que 8, por lo que ya no es necesario otra comparación y se determina que 74.1 es menor que 81.6. Ahora sí, comparemos la vitamina B6 de ambos productos. ¿El arroz integral tendrá mayor, menor o igual cantidad de este nutrimento? De acuerdo con los datos de la tabla, el arroz integral contiene 0.275 miligramos y el arroz refinado contiene 0.2 miligramos. En este caso, los dígitos en las dos cantidades no son los mismos. De acuerdo con lo visto anteriormente, se deben completar agregando 2 ceros a la derecha del segundo número para poder hacer la comparación. Comencemos a comparar de izquierda a derecha. Analizando los números que están en la posición de las unidades, vemos que en los dos números hay un 0, por lo que son iguales. Ahora analicemos los números que están en la posición que corresponde a los décimos, el cual es el mismo número, 2. Al ser iguales, continuamos con la misma comparación de los centésimos, donde 7 es mayor que 0, concluyendo que 0.275 es mayor que 0.2. Así como hicimos la comparación del valor nutricional con estos dos ejemplos, les invitamos a que ustedes lo hagan con otros productos que tengan a su alcance. En su libro de texto de Matemáticas 1 podrán encontrar otros ejemplos similares a este tipo de comparaciones. Realícenlos. A propósito de los productos que comparamos, ¿se han fijado que cuando han ido a comprar tortillas y piden, por ejemplo, medio kilogramo, el despachador coloca en la báscula 500 gramos? Tienes mucha razón. ¿Esto significa que medio kilogramo es equivalente a 500 gramos? ¿Cierto? Exacto. Lo mismo sucede si pedimos un cuarto de kilogramo de tortillas. El despachador coloca la báscula en 250 gramos. Muy bien. Esto quiere decir que medio kilogramo es equivalente a 0.500 kilogramos y un cuarto de kilogramo a 0.250 kilogramos. Al ser equivalentes, podemos emplear dos representaciones distintas para referirnos al mismo valor. Así es, Carlos. Existe equivalencia entre números decimales y fraccionarios y también entre fracciones, como veremos en el siguiente video. ¿Cómo se puede convertir una fracción común en fracción decimal? Una manera es la siguiente. Convierte la fracción común en número decimal y después el número decimal en fracción decimal. Veamos un ejemplo. Considera la fracción común 7 octavos. Para convertirla en número decimal, divide el numerador entre el denominador, es decir, 7 entre 8. De este modo, obtenemos que 7 octavos es igual a 875 milésimos. Para convertir este número decimal en fracción, observemos cómo se lee 875 milésimos. Esto nos da la clave para escribir en el numerador el 875 y en el denominador el 1000. Así, 7 octavos es igual a 875 milésimos. Las fracciones comunes son equivalentes a una fracción decimal, como pudieron observar en el video. Sí, estas fracciones se caracterizan
porque al dividir el numerador entre el denominador, en algún momento se obtiene un residuo de 0. Como observamos en el ejemplo, 3/4 es equivalente a 0.75 y este número decimal se lee 75 centésimos. Y esto nos da la clave para escribir en el numerador el 75 y en el denominador el 100. Así 3/4 es equivalente a 75 centésimos. Entonces, 75 centésimos es una fracción decimal porque el denominador es una potencia de 10. Esto quiere decir que todas las fracciones que tienen un denominador representado con una potencia de 10 son una fracción decimal. Por ejemplo, 3 décimos, 12 centésimos, 345 milésimos, 69 10 milésimos, etc. Entonces, con base en lo que hemos visto durante esta lección, ¿podremos afirmar que cualquier fracción es equivalente a una fracción decimal? ¡Qué buena pregunta! ¿Ustedes se preguntaron lo mismo? Para resolver esa duda, veamos el siguiente video. Hay ciertas fracciones no decimales, como 1/3, 5/9 o 12 séptimos, que representan una división cuyo cociente es un número infinito, ya que siempre se podrá agregar un número más al cociente porque nunca se obtiene 0 en el residuo. Este tipo de decimales se llaman decimales periódicos, porque su parte decimal es infinita y se repite de manera regular. En el caso de 1/3, el cociente será 3 de manera sucesiva. En el caso de 12 séptimos, los cocientes serán 7, 1, 4, 2, 8, 5 y de nuevo 7, 1, 4, 2, 8, 5 y así de manera infinita. Como vimos, hay fracciones que no tienen equivalencia con una fracción decimal, porque al dividir el numerador entre el denominador, el resultado es un número decimal infinito. En consecuencia, no se obtiene un residuo de 0, por lo que podemos concluir que las fracciones que se representan con un número decimal finito tienen una fracción decimal equivalente. Antes de terminar, queremos proponerles un juego que servirá para fortalecer uno de los temas que vimos hoy: comparación de números decimales. El juego se llama ¿Quién forma el número más grande? Este juego es para 2 personas y es necesario que tengan un dado de 6 caras, su cuaderno o una hoja donde puedan escribir. Ahí dibujarán con sus colores una tabla similar a la que se muestra en la siguiente imagen, en la que podemos observar 4 columnas y 6 renglones. En la primera columna tenemos de la primera a la quinta ronda. En la segunda columna está el primer jugador con sus respectivas rondas. De igual manera, en la tercera columna para el segundo jugador con sus respectivas rondas. Y en la última columna debemos ubicar al ganador de cada jugada. Es necesario aclarar que en la segunda y tercera columna tenemos unos espacios que deben llenar cada jugador. Observemos que hay un 0 y un punto, seguido de 1, 2 o 3 espacios. Tiren el dado tantas veces como espacios haya y anoten el número que caiga en el espacio que corresponde, conforme realizan cada lanzamiento para que cada quien forme un número decimal. Después, deberán de comparar ambos números y gana la ronda el que forme el número decimal mayor. Por ejemplo, si Elizabeth en su primer lanzamiento lanza el dado y cae 4, este número lo debe de anotar en el primer espacio. En su segundo lanzamiento, el dado cayó con el número 1, este se anota en el segundo espacio, formando el número 0.41. Después me tocaría a mí. Si en mi primer lanzamiento el dado cae en el número 4 y en el segundo cae en 6, se forma el número 0.46. De acuerdo a las reglas del juego, debemos registrarlos en la tabla. Comparemos nuestros números. Como pueden observar, el número que formó Carlos es mayor que el mío, por lo cual Carlos es el ganador de la primera ronda. Pero este es apenas el inicio. Anímense a seguir con el juego y ganará quien más rondas gane. Listo, terminamos.
pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprenda en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes